Muy buenos días con todos, señores. Bienvenidos. Bienvenidos a esta segunda unidad de nuestro régimen de TICs aplicadas a la gestión policial. En la unidad anterior, si lo recuerdan bien, establecimos todo el panorama. Vimos los fierros, vimos el hardware, el software, las redes, vimos la arquitectura tecnológica y de manera crucial, en los últimos contenidos, vimos el marco legal y los modelos estratégicos. Vimos esa trinidad conceptual de la infraestructura, la ley y la estrategia. Pues bien, si la unidad uno fue la teoría, si fue el qué tenemos y el por qué lo usamos, la unidad 2, señores, es la práctica pura. Aquí es donde nos arremangamos la camisa. Aquí es donde nos metemos a la cocina, a la sala de máquinas. Aquí es donde aprendemos a operar esas herramientas que describimos, a usarlas como verdaderos instrumentos de análisis. Y esta unidad, toda esta unidad, se fundamenta en un cambio total de mentalidad, un paradigma que está redefiniendo la policía a nivel mundial y que estamos poco a poco tratando de implementar aquí en Ecuador. Es el paradigma de la policía basada en evidencia o Evidence-Based Policing. Miren, durante 50, 60 años, ¿cómo hemos hecho el trabajo policial? Lo hemos hecho por tradición. ¿Por qué patrulla usted esa calle, agente? Porque mi coronel dice que siempre se ha patrullado esa calle. Lo hemos hecho por intuición, lo hemos hecho por ese famoso olfato policial. El comandante del distrito con sus 30 años de servicio que golpea la mesa y dice, yo sé dónde están robando, mi olfato me lo dice. Y no me malinterpreten, la experiencia es valiosa, pero la intuición falla, el olfato se equivoca. La policía basada en evidencia es la antítesis de eso. Es un modelo que postula, que exige, que nuestras intervenciones, que nuestras decisiones operativas y estratégicas deben estar basadas en el uso sistemático de datos y en un análisis riguroso. Dejamos de creer y empezamos a saber. Por eso, la competencia específica que ustedes van a desarrollar aquí, la C2, no es, y quiero ser absolutamente enfático en esto, no es aprender a ser un experto en un software. A mí no me sirve de nada que usted sepa hacer clic en todos los botones de QGIS o que sea un maestro escribiendo código en PostgreSQL. Eso es ser un técnico. Su competencia, la que define a un gestor policial moderno, es la capacidad integral de convertir datos crudos en inteligencia accionable. ¿Qué significa eso en la vida real? Significa la capacidad de tomar esa sábana de Excel que nos llega del CIPNE, ese caos de miles de filas, ese desorden de reportes, y convertirla en una orden clara, en una recomendación precisa que le diga al comandante del distrito Eugenio Espejo, aquí en Quito, dónde tiene que poner sus 10 únicos patrulleros esta noche para optimizar sus recursos y realmente prevenir el delito. Ese es el trabajo, pasar de datos crudos a inteligencia que mueva recursos. Para lograr eso, toda esta unidad tiene un hilo conductor, es un flujo de trabajo lógico, una cadena de valor. Esta cadena representa cómo la información fluye en la policía moderna y va desde el dato hasta la decisión operativa. Este flujo tiene tres eslabones, tres contenidos, y son secuenciales, son absolutamente interdependientes. Si un eslabón de esta cadena se rompe, la cadena entera se vuelve inútil. Y hoy, nuestra clase, esta primera clase de la unidad, es entender esa cadena, es entender el mapa conceptual de lo que vamos a aprender, porque sin este mapa se van a perder en las herramientas. El primer eslabón, y con el que vamos a empezar hoy, es el contenido 1, estructuración y calidad del dato. Señores, esto es la base, es el cimiento de cemento de todo el edificio, y es francamente la parte menos glamorosa, la más aburrida y la más absolutamente importante de todas. ¿Por qué? Porque si este cimiento está podrido, todo lo que construyamos encima, los mapas bonitos, los análisis predictivos, se va a caer. El propósito de este contenido, de estas clases que empezamos, es resolver el problema más fundamental de todo análisis de información, un principio que quiero que se tatúen en la mente. Garbage in, garbage out. Basura entra, basura sale. He visto proyectos de millones de dólares en análisis predictivo, aquí mismo en Ecuador, fracasar estrepitosamente. ¿Por qué? ¿Por falta de software? No, porque los datos que le metimos eran basura. ¿Y qué es basura en nuestro contexto? Basura es el parte policial que el agente, por el apuro del procedimiento, digita en el CIPNE y en el campo dirección pone SN o en la esquina de la tienda. Basura es cuando el operador del EQ91 registra un evento como robo a persona y el agente en el parte lo pone como hurto y el sistema los cuenta como dos cosas distintas. Basura es tener 15 formas diferentes de escribir la mariscal en la base de datos.
con tilde, sin tilde, la Mariscal, sector Mariscal. Si sus datos de entrada no son íntegros, no son consistentes, no son fiables, entonces cualquier análisis sofisticado que hagan después, ese mapa de calor, esa estadística, no es solo inútil, es errónea y es potencialmente perjudicial. Van a tomar decisiones que envían patrulleros al lugar equivocado, dejando el punto caliente real totalmente desprotegido, porque el sistema está ciego, porque le dimos datos sucios. Solo, y repito, solo una vez que hemos garantizado que nuestra materia prima, el dato, es limpia, contenido 1, podemos pasar al segundo eslabón de la cadena, el análisis y contextualización espacial, contenido 2. Esta es la fase de transformación. Aquí es donde el dato crudo se convierte en información. Ver una lista de 500 robos en una tabla de Excel no nos dice nada, es ruido. Pero superponer esos 500 puntos en un mapa de Guayaquil, eso es otra cosa. Ahí es donde vemos que 400 de esos 500 robos no están repartidos por toda la ciudad, sino que están concentrados en 3 esquinas específicas del Guasmo. El mapa revela patrones, revela concentraciones, que el análisis puramente tabular, la tabla de Excel, jamás nos mostraría. El mapeo delictivo, el GIS, nos permite responder no solo al qué, robo, o al cuándo, hora, sino a la pregunta clave para la planificación del patrullaje, el dónde. Esa es la pregunta que nos permite hacer prevención situacional. Pero, ¿es suficiente tener un mapa bonito? ¿Un mapa de calor espectacular colgado en la pared de la oficina del comandante del distrito? No. Eso sigue siendo un adorno caro, un bonito cuadro, si no se traduce en acción. Y ahí entra el tercer y último eslabón, el que cierra el ciclo, la gestión y respuesta operativa, contenido 3. Aquí es donde aplicamos la información analizada. Aquí es donde conectamos los hallazgos del analista, ese mapa brillante, con la acción policial en la calle. Es entender cómo ese mapa de calor que hicimos en QGIS se traduce en una orden de despacho a través de un sistema integrado de comando y control, el famoso CAD, Computer Aided Dispatch. Es traducir ese punto rojo en el mapa en una directriz de patrullaje preventivo clara y específica para el agente en el patrullero. Es cerrar el ciclo del dato a la decisión y de la decisión de vuelta a la calle. Y aquí viene mi advertencia más seria y es la esencia de esta clase introductoria. Esta competencia que van a adquirir, la CE2, es un proceso integrado. Los 3 contenidos que les acabo de describir son secuenciales y complementarios. No me sirve de nada que ustedes se vuelvan especialistas de isla. No quiero un estudiante que sea un genio en el contenido 1, que domine PostgreSQL y haga consultas SQL maravillosas para limpiar los datos, pero que no sepa interpretar espacialmente esos resultados en un mapa del contenido 2. Ese estudiante tiene una habilidad incompleta y de bajo impacto operativo. Y peor aún, no quiero un analista que produzca el mapa de puntos calientes más perfecto del mundo, contenido 2, una obra de arte técnica que identifique la cuadra de la muerte con precisión de centímetros, pero que no tenga la menor idea de cómo esa información se traduce en una decisión de despacho en el EQ 911, en el sistema CAD, contenido 3. Ese analista no logra conectar su trabajo analítico con la realidad de la operación policial en el terreno. Es un académico, no un gestor policial. La verdadera competencia, lo que define a un gestor moderno y lo que yo busco en ustedes, es la capacidad de navegar y conectar estas 3 fases de manera fluida y coherente, del garbage in, garbage out al mapa y del mapa al despacho. Finalmente, hablemos de la realidad, nuestra realidad. Estamos en Ecuador. Y eso significa que a menudo tenemos presupuestos reducidos y limitaciones de equipo. Sería fantástico si pudiera enseñarles a usar ese software de análisis predictivo de $10 millones que usa la policía de Los Ángeles. Pero eso es inútil. Eso es ciencia ficción para nuestra realidad. Por eso, el enfoque pedagógico de esta unidad, nuestro enfoque, será en los principios, en las metodologías y en las buenas prácticas. Vamos a aprender a hacer todo este flujo de trabajo, desde la limpieza del dato hasta el mapa de calor, usando herramientas de código abierto y de libre acceso. Para nuestro contenido 1, cuando veamos bases de datos, vamos a usar PostgreSQL. Es gratis, es potente y es usado por industrias gigantescas. Para nuestro contenido 2, cuando veamos mapeo, vamos a ser maestros en QGIS, el software de sistemas de información geográfica libre más poderoso del planeta. Y para los sistemas que sí son costosos y propietarios, como las plataformas CAD, las vamos a entender a nivel conceptual.
vamos a enfocarnos en su funcionalidad y en su rol dentro de nuestro ecosistema, no en el manejo de un software específico que quizás nunca veamos, porque si ustedes entienden el principio del garbage in, garbage out, si entienden por qué un mapa revela patrones y si entienden cómo un análisis se conecta al despacho, la herramienta que usen mañana, sea QGIS o sea una de $1.000.000, será lo de menos. Así que señores, bienvenidos a la unidad 2. Esta es la unidad donde dejamos de ser simplemente policías y empezamos a ser analistas de seguridad, donde dejamos de confiar en el olfato y empezamos a confiar en la evidencia. Y nuestro viaje, nuestra cadena de valor empieza hoy, empieza en el lugar más crítico, la sala de limpieza, el contenido 1, porque si fallamos aquí, si dejamos entrar basura, todo lo que hagamos después será basura. Empecemos. La clase continúa inmediatamente después de, porque si fallamos aquí, si dejamos entrar basura, todo lo que hagamos después será basura. Empecemos. Y cuando decimos empecemos, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso, incluso antes de limpiar el dato? El primer paso es definir dónde va a vivir ese dato. Es diseñar el edificio, el plano, antes de quejarnos de que los muebles están sucios. A esto le llamamos modelado de datos. Miren, ¿cuál es el error que veo en el 90% de los UPCs? Que su base de datos es una hoja de Excel gigante, un monstruo de Excel, tienen 80 columnas. En la columna A está la fecha, en la B el nombre de la víctima, en la C la cédula de la víctima, en la D el nombre del sospechoso, en la E la cédula del sospechoso, en la F la dirección, en la G el tipo de delito, en la H el modus operandi. ¿Y qué pasa? Pensemos, si a Juan Pérez le roban 3 veces este año, vamos a digitar su nombre, su cédula, su fecha de nacimiento, 3 veces en 3 filas distintas. Y si en una el agente escribió Juan Pérez y en otra, apurado, Juan Pérez sin tilde, y en la tercera J. Pérez, para la computadora, para el Excel, esas son 3 personas distintas. Acabamos de perder la capacidad de saber que Juan Pérez es una víctima reincidente. Acabamos de perder inteligencia. Y ni hablemos del espacio que gastamos y del riesgo de error. Eso, señores, es basura desde el diseño. El modelado de datos relacional nos saca de esa pesadilla. Suena técnico, pero es sentido común. En lugar de tener una sábana gigante, vamos a tener tablas separadas, archivadores distintos, cada uno para una sola cosa, y los vamos a conectar lógicamente. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.